Bendito sea el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y vamos a hablar un poco sobre la pregunta desde el punto de vista de la Biblia y especialmente del profeta Oseas, ¿qué es lo que Dios quiere? En la época del profeta Oseas, el reino de Israel estaba dividido en dos y hasta en tres partes. El reino del sur, Judá, que tenía su templo en Jerusalén, y el reino del norte, cuyo centro era Samaria, Shomrón, la capital de Israel. Ahí estaba el asiento del rey Jeroboam I y los otros reyes como Jeroboam II, que fue un gran constructor. Ellos tuvieron por ahí su capital, tenían carros de guerra, habían mejorado mucho Shomrón, Samaria, y además de eso habían construido palacios. Betel seguía siendo el centro espiritual del reino del norte. Y ahí profetizó Amós antes de Oseas. Y tiempo después, Oseas surge como el profeta que hace ver a Israel la prostitución sagrada. Israel se había prostituido. Y esto entendido desde el punto de vista del profeta es algo que tiene una dimensión de corrupción, de una fe no clara en Yahvé. Ellos habían adoptado cultos cananeos. Estos cultos cananeos tenían a Baal como el dios que les daba la lluvia, el dios que les ayudaba a fertilizar los campos, que tenía que ver con la agricultura y las cosechas. Y Astarte también era la consorte de Baal, y Yahvé, que para ellos había sido como el dios del desierto, el dios de los pastores de ovejas. Entonces ellos no concebían que Yahvé les bendijera las cosechas, les bendijera la tierra, les trajera el agua, etc. Entonces ellos tenían una confusión terrible. Tanto es así que en algunas inscripciones se encontró: te bendiga Yahvé y Astarte, su consorte Astarte. Imagínense ustedes. Entonces el pueblo estaba tan confundido que había mezclado los cultos cananeos con el culto a Yahvé. Y eso lo vemos con el profeta Elías más tarde, que le pregunta al pueblo de Israel: ¿quién es Dios en Israel? ¿Yahvé o Baal? O sea, el profeta Oseas, que tiene una claridad meridiana de que solamente Yahvé es Dios para Israel, y que ve cómo se ha corrompido la gente. Los sacerdotes mismos se han corrompido, las ciudades, los gobernantes. Él en Oseas capítulo 5, versículo 15, dice exactamente, hablando Yahvé aquí: me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Una de las cosas que existe hoy es mucha angustia por las enfermedades, por la pandemia, pero también los trabajos se están desintegrando, la economía está siendo afectada y hay angustia. Los estudiantes preguntan: ¿qué va a pasar con mi carrera, con mi futuro? Los futuros profesionales están angustiados, hay mucha angustia.
Y aquí dice Yahvé, me iré y volveré a mi lugar. Al irse Yahvé es como que les dé la espalda. Y entonces la esperanza de Yahvé es, en su angustia me buscarán con diligencia. ¿Por qué? Porque el pueblo no había buscado a Yahvé con diligencia, sino que más bien se habían olvidado de él. Y luego prosigue en el capítulo 6 la invitación, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Es la invitación del arrepentimiento. Démosle la espalda a la corrupción, a los dioses cananeos, a los Baales, a Tarté. Démosle la espalda a esa corrupción del robo, del adulterio, de todas esas cosas, y volvamos a Yahvé. Venid ahora, volvamos al Señor entonces, porque Él nos ha desgarrado y nos sanará. Es decir, podemos notar que que ellos no creen que sea el diablo el que da la enfermedad, el que trae la desgracia, sino que es Yahvé mismo. Al igual que el libro de Job. En Job pregunta a su esposa, ¿he de recibir de Yahvé solamente el bien y no el mal? O sea, para los profetas, para los padres de Israel, tanto el bien como el mal viene de Yahvé. ¿A quién use Yahvé para eso? Eso es otra cosa. A como usaban el profeta Isaías a un rey, a quien le llama mi siervo, en Job permite a el Satán, al adversario, probar el corazón de Job para probar su lealtad. Eso es la inspiración bíblica. Ya la teología que se hace fuera de la Biblia es otra cosa. Entonces aquí el profeta dice claramente, Él nos ha desgarrado, Él nos sanará. Y en el versículo 2 dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Para alguien que es cristiano, que cree en Yeshua HaMashiach, en Jesús, el Cristo, el Mesías, esto le suena a la resurrección de Cristo. Claramente dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará. Porque cuando uno cae enfermo con la pandemia por el virus, el COVID-19, y uno se sana, uno tiene la sensación que ha vuelto de la muerte. Uno vive como un resucitado, dándole gracias a Dios. Y entonces nos invita el profeta Oseas a conocer al Señor, a esforzarnos por conocerlo. Por eso dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor, a Yahvé. Su salida es tan cierto como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia, ahora que estamos en tiempo de lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Este texto es en contra de Baal, es decir, quien riega la tierra es Yahvé, está en paralelo, no Baal. Dios es el que trae la bendición. Y pregunta Yahvé aquí en el versículo 4, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá, con los 2 reinos? Porque vuestro Gesed es como nube matinal. Y aquí estoy leyendo la Biblia de las Américas, creo que es la mejor versión que tenemos
mejor traducción que tenemos en español, los evangélicos. Una buena versión católica es la de Luis Alonso Shekel, el Antiguo Testamento, que él traduce, es muy bueno. Y las dos coinciden. Vuestra lealtad, traduce este texto Gesed, vuestra lealtad es como nube matinal. Gesed se traduce de varias maneras. La Biblia latinoamericana lo traduce como cariño. Se puede entender por qué la Biblia latinoamericana traduce Gesed como cariño, porque el profeta Oseas está hablando en términos de amor. Yahvé es el marido, Israel es la esposa. Y la esposa se ha ido con otro señor que no es su marido. Se ha prostituido, ha adulterado, aún con la plata que su marido le ha dado, se ha acostado con otros, lo ha disfrutado con otros, se ha prostituido. Y aquí la prostitución es con Baal, es con Siria y con Egipto. Ha confiado más en los imperios como Egipto y Siria. Ha confiado más en el dios cananeo de Baal que en Yahvé. Se ha prostituido. Pero aún así, Yahvé está dispuesto a perdonar a Israel, a su esposa, y comenzar de nuevo. Quiere lavarla, purificarla e iniciar de nuevo, porque así es Dios. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, que seamos leales con Él, que comencemos de nuevo. Y los que sobrevivamos a la pandemia tendremos esa oportunidad de comenzar de nuevo. Y aquí entonces dice vuestro gesed, vuestra lealtad. Pero otras Biblias traducen gesed como piedad, como misericordia, como amor. Tanto Shekel como la Biblia la Biblia de las Américas traducen como lealtad. Y aquí tiene sentido en el profeta Oseas. El pueblo de Israel no ha sido leal a Yahvé de ninguna manera. No ha sido agradecido con Yahvé. Y entonces prosigue diciendo, ¿qué haré contigo? Y esta pregunta la podemos aplicar a nosotros. ¿Qué haré contigo? Por tantos los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. O sea, para los profetas, cuando una desgracia cae en un pueblo, es el juicio de Dios que ha caído. No es una cuestión de mera casualidad, no es un accidente, aunque fuera un accidente, eso lo ha provocado Yahvé. Y el juicio de Dios, podemos decir, ha caído sobre todo el mundo. Por eso podemos decir con los serafines de Isaías, Kadosh, Kadosh, Yahvé, Tsebaot, Melo, Hol, Haaretz, Kevodo. Santo, santo, como dicen los manuscritos del Qumran, santísimo, Yahvé, Dios de los ejércitos. Llena está la tierra de tu gloria, toda la tierra, todo el mundo se ha llenado de la gloria de Dios. Dios está llamando a la meditación, a la reflexión y al arrepentimiento. Y nos dicen los biólogos, los que saben, que la tierra se está recuperando, la creación se está recuperando, la capa de ozono se ha recuperado, se han apagado las grandes fábricas que emanan gases que destruyen la capa de ozono. O sea, lo que no pudo hacer el hombre por su voluntad, Dios los ha obligado a hacer. Los delfines han salido, los animales caminan por la ciudad y el hombre tiene que estar encerrado, el hombre y la mujer. Romanos 8
Nos dice que la creación gime esperando su redención en una de las versiones. Y también la creación clama a Dios porque ha sido mancillada a causa del pecado del hombre. Y entonces podemos seguir con el profeta, ¿qué haré contigo? Y bueno, Dios también piensa, ¿qué haré contigo hoy con nosotros? Y luego en el versículo 6, porque más me deleito en el gesed que en el sacrificio. La Reina Valera que traduce, porque más me deleito en la misericordia que en el sacrificio. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Hoy nos preguntamos, y mucha gente se pregunta, bueno, están cerrados los templos. Démosle gracias a Dios. Porque Dios se deleita más en el gesed, que es en la lealtad, en el amor, la bondad, la compasión, que en los cultos. Podemos ir al culto, al templo, a misa, a cantar, a orar, a rezar, a ofrendar, a diezmar, a predicar. Pero si no tenemos lealtad para con Dios, misericordia para con el prójimo, si no somos bondadosos, si nuestra soberbia es tan grande que destruimos a los demás con nuestras murmuraciones, de nada sirve. No conocemos a Dios, porque conocer a Dios es conocer sus mandamientos, sobre todo los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Conocer que a Dios no le gusta que murmuremos contra otras personas, no le gusta que calumniemos, que injuriemos, que destruyamos. Se pueden destruir a las personas de esa manera. Entonces Dios prefiere que lo conozcamos, y conocer a Dios aquí es poner en práctica estos mandamientos. Al menos comencemos con los 10 mandamientos, por lo menos, y seamos misericordiosos y compasivos con los demás. Compartamos aún de nuestros bienes, como Jesús dice en el Evangelio: das de comer al hambriento, de beber al sediento, viste al desnudo, visita al que está en la cárcel, visita a los enfermos. Eso es gesed, misericordia, conocer a Dios. Conocer a Dios no significa ver una visión sobre Dios, no. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios no es conocer su nombre, aunque hay que conocer su nombre. Eso no es conocer a Dios. Yod, Hei, Vav, Hei. Ese es el nombre de Dios. Conocer a Dios es vivir en lealtad a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia de las Américas traduce correctamente: en estos textos no han tenido gesed, no han tenido lealtad para conmigo. Y luego podemos ver también que en el versículo 7 dice: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Ahí me han traicionado. ¿Se dan cuenta por qué la palabra gesed está bien traducida como lealtad en estos textos? Al igual que Adán, hemos traicionado a Yahvé, hemos transgredido su pacto, que está en los 10 mandamientos, y en el Evangelio también, en las palabras de Jesús. Y nos da ejemplos. Galaad es ciudad de malhechores, con huellas de sangre. Y si nos ponemos a pensar, Dios no ve solamente la iglesia, Dios ve más allá, ve las ciudades, cómo hombres matan a las mujeres, femicidio o feminicidio, como se dice en otras partes. Ve cómo hay
organizaciones satánicas, malignas. Hay una serie de cosas que manchan las manos de sangre. Entonces ese es Galaad. Como bandidos al acecho, dice, y esto es bien fuerte, yo quiero que pongamos atención en esto. Como bandidos al acecho que asesina en el camino a Siquem. Siquem era un santuario. Ciertamente han cometido iniquidad. Es la banda de sacerdotes. O sea, llama a los sacerdotes aquí una banda criminal que asalta a un hombre en el camino a un lugar donde hay un santuario importante como es Siquem. Y entonces Dios está juzgando y Él espera. Y en el versículo 7 del capítulo 7 dice, no hay entre ellos quien me invoque. Y luego en el versículo 14 del capítulo 7 dice, y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos, en sus camas. Hay gente que se enferma del COVID. Clama a Dios, pero no de corazón. Dice, no claman a mí de corazón. Pero además de eso, en la Biblia, en los Proverbios, está la conciencia de que en el lecho, en la cama, las personas meditan lo que van a hacer. En la cama también se ora a Dios. En la cama uno reflexiona y medita y puede ver a aquellas personas que a uno le hacen daño. Y dice Yahvé, en ese lugar donde ellos se acuestan, ya sea en un estado de enfermedad o sencillamente están meditando, no claman a mí de corazón para que yo intervenga en sus problemas. Porque muchas veces nosotros no meditamos cuando andamos en la calle, meditamos cuando estamos acostados, buscando el sueño, y pensamos en los problemas, cómo los vamos a resolver. Y decimos a veces, Dios me ayude. Pero dice Yahvé aquí, no claman a mí de corazón. De corazón significa con los pensamientos y con las emociones. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que pongamos en práctica la obediencia a Él, expresada en sus mandamientos. Los mandamientos de la ley, de la Torá, Éxodo 20, los 10 mandamientos. Los mandamientos de Jesús de Nazaret, de amar al prójimo. Y entonces hay que estudiar la palabra de Dios para ser obedientes. Que Dios les bendiga a todos. Que la mano del Señor los cubra. Que Jesucristo, su Hijo, les acompañe. Y los que están angustiados puedan recibir de Dios consolación y ánimo. Amén.